Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, hola, profe. ¿Cómo están todos? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Dicha por. Vamos a ver, muchachos, a ver, la semana pasada habíamos dejado alguna tarea, no sé si ustedes pudieron ver el tema. Ok, ok. Es que me comentó también Eddie que no se va a poder conectar a la clase, no sé si también había comentado Jennifer. Sí, él me contó, me dijo que le había mandado el mensaje a usted, pero por cualquier cosa sí, ya yo sabía. Ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces, muchachos, si gusten y iniciamos. No sé si alguno, bueno, alguno de los dos grupos prefiere iniciar. Yo puedo empezar si quiere. Perfecto. A ver. Nada más para quedar yo claro, está la cuarta clase, ¿verdad? Esta es, sí, La cuarta, terminemos la próxima semana. Qué rápido. ahí pueden ver. Sí, perfectamente. Aquí, bueno, a mí me corresponde, junto con Eddie, hablar del caso de Copemex. Fue un caso bastante sonado en el 2010 cuando fue intervenida por la SUGEF. Este, yo había elegido este caso porque, digamos, yo fui una de las afectadas eh, con esta quiebra de esta cooperativa y entonces por eso fue que lo escogí. Investigando un poco, Copemex fue fundada por colaboradores del Hospital México. Fue creciendo muy rápido. Digamos, se inició en 1971, fue cuando lo hicieron, con muy pocos trabajadores, que fue del Hospital México, doctores, enfermeros, todos del Hospital México. Y luego por ahí de los 90 hasta el 2003 más o menos, empezó a crecer muy, muy rápido, a absorber cooperativas pequeñas que tenían problemas, que, digamos, habían también quebrado. No eran tal vez muy conocidas, pero las fue absorbiendo y entonces obviamente al hacerse de más, al incrementar sus asociados, entonces su capital iba aumentando, por ende la cooperativa también llegó a formar parte de las tres mayores cooperativas del país en aquella época. Cambió el nombre a bueno, ella se llamaba Cooperativa de Empleados del Hospital México y cambió su nombre a Servicio Cooperativo Nacional de Ahorro y Crédito de los Trabajadores Costarricenses y abarcaba trabajadores de los dos sectores, público y privado, de todas las áreas, ¿verdad? En Pérez de León, en la zona sur, se alió con Cope Santos, que Cope Santos se encargaba de lo que era telecomunicaciones, el sector
de servicios eléctricos. Entonces hubo una alianza con ellos y era muy fuerte en la zona sur. En el 2010, bueno, en el 2009, a finales del año, empezó tratos con Copenhague, que Copenhague era la segunda cooperativa más grande del país. Empezó tratos con ellos para intentar buscar liquidez y Copenhague para pues ser mayor que la primera cooperativa. Pero en enero, ellos anunciaron en enero que iban ¿cómo se llama? A unirse, ¿verdad? A fusionarse. Reunieron a todas las personas allá en la zona sur, les dieron la noticia, pero a final de enero, el 31 de enero, después de varios estudios que hicieron a Copemex, Copenhague se dio cuenta que no era factible económicamente, digamos, no, financieramente no era viable, entonces se echaron para atrás. El 10 de febrero, el 17 de febrero, se anunció que el 10 de febrero se anunció que iba a ser intervenida y el 17 lo hicieron efectivo. Empezaron durante 3 meses todos los estudios, se bloquearon las cuentas, solamente recibían pagos, los asociados no podían retirar los ahorros ni nada de lo que tenían. No, los últimos dividendos o ganancias que entregaron fueron las de diciembre del 2009 y después de eso no entregaron nada más a los asociados. La intervención se dio porque tuvo una caída en el patrimonio el 47% del patrimonio, perdió el 47% del patrimonio, que eso era en el sector cooperativo o sea, no es aceptable. Algunos de los problemas que hubo en el caso fue alta morosidad, pero ellos digamos que la SUGEF y no me acuerdo el otro, CONECIF creo que es el otro organismo que también los audita, no se dieron cuenta que estaban mal, tenían dos balances, digamos, dos contabilidades. Entonces, en unos estados financieros presentaban que la situación estaba bien, mientras en el otro lado tenían toda la cartera morosa. Cuando el indicador de suficiencia patrimonial alcanzó, llegó al 7%, que eso fue en el 2009, que hicieron estudios, en ese momento pues empezó la caída de la cooperativa porque el mínimo permitido es un 10%. Y ellos bajaron en ese año hasta el 7%, debido a que aprobaron créditos en diciembre del 2009 de muy elevada cantidad a 4 socios que acababan de asociarse. Que entre los 4 socios estaba Andrés Yankelewicz y Luis Barbosa, que ellos eran también los del caso de Jamber. Eran los dueños, bueno, Andrés Yankelewicz era el dueño de Jamber y Luis Barbosa era el cuñado de él, que tenían otra empresa que servía como de mampara entre Jamber y esta otra empresa. Ellos se asociaron en el 22 de diciembre y el 24 de diciembre les aprobaron créditos millonarios en dólares sin ningún tipo de garantía.
para hacer una compra de comerciales, de locales comerciales como en un mall que tenía Copemex en Monteverde. Después de haberse asociado con ellos, que les dieron los créditos, pues se declararon en quiebra. Entonces, obviamente no pagaron nada y dejaron sin patrimonio a la cooperativa. Al final de todo el estudio que le hicieron, se dieron cuenta que la pérdida fue de más de 25.000 millones de colones. Los asociados todavía a hoy no han recibido ni los ahorros ni tampoco el capital que tenían ahorrado. Todos esos dineros en el 2010 pasaron a formar parte de un fideicomiso que lo está administrando el BCR. Y todavía, digamos, al año pasado, no habían podido devolver los dineros, igual porque no tienen el dinero suficiente para devolverle a toda la gente. En el 2019 fue que se hizo el juicio, 9 años después de la intervención. De ese juicio hubo 14 personas que fueron acusadas. De esas 14 personas, 8 se acogieron a un proceso abreviado para no ir a juicio, entonces aceptaron los cargos y aceptaron pagar la plata que se habían robado, digamos. Y luego las otras 6 personas estaban altos ejecutivos como el gerente general y el director del comité de estudios. Ellos tuvieron penas de cárcel y también una acción resarcitoria. Y los últimos 3 que fueron, o sea, que ellos sí estuvieron en todo el juicio, en 2019 les dictaron sentencia por 7 años, que era el contador, el director del comité de crédito, y el tercero que ahorita no recuerdo cuál era el puesto que tenía, pero resultó absuelto. El contador y el director fueron sentenciados a 7 años de cárcel y a pagar también la acción resarcitoria. Y eso fue en el 2019. Y como les decía, hasta ahorita no encontré, digamos, ninguna noticia. La última fue en el 2020, que todavía no habían devuelto los dineros del fideicomiso. Habían dicho que en el 2019, después del juicio, podían empezar a hacer la devolución de los dineros, pero hasta la fecha no ha sido posible. Algo que me llamó mucho la atención es que una de las personas acusadas es una señora de apellido Gran, que actualmente está trabajando para el MEP. Entonces, a mí me hacía mucha gracia por no decir, digamos, otra cosa, ¿verdad? Que cómo es posible que personas que están involucradas en algo tan grave puedan estar trabajando libremente como si nada hubiera pasado, como que si no hubieran hecho nada. Ella es funcionaria del MEP en el área de Limón hasta ahorita y digamos anda como si nada hubiera pasado. No sé si tienen alguna consulta y que les pueda evacuar. ¿Alguna duda, Gabriel o Catalina? Yo no, profe, todo muy claro. O sea, digamos, este es como el escenario peor que le puede pasar a una cooperativa, entonces, tengo entendido, porque por lo menos, o sea, sí, tengo entendido que las cooperativas no están respaldadas contra este tipo de cosas. A mí me habían
hecho la recomendación de que nunca invirtiera mi dinero en una. Yo no sé si estoy en lo incorrecto, son muy inestables, me habían dicho, pero yo no sé mucho de esas cosas, entonces tal vez el profe pueda explicarnos esos riesgos. Vieras que, bueno, yo estoy afiliado a una cooperativa hace no sé cuántos años. Nunca he tenido problemas en absolutamente nada. Yo creo que esto igual va a depender de esto. Vamos a ver, tal vez la gente puede tenerle miedo a ese tipo de cosas en las cooperativas, pero si nos volvemos a ver qué pasó con el caso del cementazo, fue algo muy similar, ¿verdad? Que estamos hablando de un banco nacional, del BCR, perdón. Eh, entonces, yo por lo menos nunca he tenido ningún problema con las cooperativas. A mí, por lo menos el concepto como ellos lo manejan, que te dan excedentes al final del periodo, que pueden ser muchos o poco, eh, también es una parte que a la gente también le gusta. Pero yo creo que al final es el criterio de la persona como se puede sentir más cómoda y dónde quiere invertir su dinero realmente. Por lo menos de mi parte, hay cooperativas muy grandes a nivel nacional y muy responsables a nivel nacional. Y si nos ponemos a ver en los últimos años, creo que este caso de Copemex es un caso, por lo menos desde mi óptica, aislado, siento yo. Sí hay cooperativas que a veces les pasa que son muy pequeñitas y también pueden incurrir en algún tipo pueden, pueden quebrar, pero regularmente lo que pasa en esos casos es que otra eh, los, las Los absorbe. absorbe. Entonces, no sé, te puedo decir que es como esa parte. Yo por lo menos no tengo quejas con el caso de las cooperativas. Eh, pero más bien a mí me llamó la atención lo que nos comentaba Jennifer, que ella fue una de las afectadas. ¿En qué sentido? Si se puede saber, obviamente. Yo tenía, digamos, yo tenía ahorros en Copemex. Mi casa, se la compré, o sea, con un crédito de Copemex. Entonces, cuando pasó todo esto en el 2010, yo estaba pagando la casa. Bueno, yo no estaba pagando la casa, sino el anterior dueño estaba pagándole la casa a Copemex y yo, a él se la iban a quitar. Ya, digamos, esto fue en febrero, yo compré la casa en diciembre, al señor se la iban a quitar porque lo que debía eran como 800,000 colones. Entonces yo tenía que pagar para que me pudieran pasar a mí la deuda, yo tenía que pagar muchas cuotas digamos, de la afiliación, ¿verdad? Al capital social. Ujú. Y aparte tenía que poner al día la casa, ¿verdad? Que eran 800 y resto, casi 900,000 colones, ¿verdad? Eh, pero en el 2010 que la plata valía un poquito más. Pero, digamos, cuando pasó todo eso, eh, lo que hacían era que sí cobraban, ¿verdad? Las operaciones, cobraban intereses moratorios, cobraban, no sé, un montón de cuestiones, ¿verdad? De cargos, pero no devolvían nada del dinero, digamos. El señor tenía bastante ahorro porque tenía mucho tiempo estarlo pagando la casa, y eso ni siquiera se lo aplicaron al crédito, ni tampoco le devolvieron el dinero a él, ni a mí por las cuotas que yo tuve que pagar. Entonces, por eso es. Ok, ok. De hecho, Bueno, hubo un señor, como de 90 años, tenía 90 años en aquel entonces, y había, vendido una finca como en 40 millones y metió los 40 millones a un certificado a plazo en Copemex. Entonces el señor en las noticias lloraba pidiendo que le devolvieran
el dinero, porque, o sea, era lo único que tenía. Imagínense, un señor de 90 años, ¿verdad? Y no le devolvieron nada porque no, o sea, las cuentas estaban bloqueadas. Sí. Y esos casos sí son realmente complicados. Yo por lo menos, eh, conocí a alguna gente que trabajó en Copemex, incluso conozco a una de las personas que salió sentenciadas, y es realmente complicado y triste ver cómo hay gente que se presta para algunas cosas, ¿verdad? Porque realmente para este tipo de casos es muy complicado como la gente, no sé si la palabra es que no les importa o la ambición los ciega, no sé. Pero no, no, perfecto, perfecto, Jennifer. Muy completo, realmente interesante. A mí me gusta siempre tenerles como este tipo de casos, que ustedes los vean, porque aquí, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de que en las finanzas todo es, o debería ser todo muy transparente, ¿verdad? Debería ser muy transparente, todo debería verse, diga, como es, pero a veces hay gente que le gusta sacar, de ponerse creativa con la contabilidad, ponerse creativa con análisis de riesgos o favoreciendo a otra gente que, que a veces es muy difícil, es muy difícil detectar ese tipo de cosas realmente. Yo no Sí, sé cuál caso tienen los chicos, los chiquillos, pero digamos, el caso de Copemex está ligado con el caso de Jamber, porque esos 4 socios que fueron, a los que le dieron los préstamos millonarios eran más más de 1.000, era como $1.000.000, una cosa así, entre esos 4. Y entonces por eso fue que perdió el patrimonio, porque agarraron el dinero de ahí, y ellos no presentaron ninguna garantía. Y algo curioso es que, digamos, el gerente general, los de la junta directiva de la cooperativa no fueron acusados ni sentenciados. Los que fueron sentenciados fueron, digamos, el contador, el auditor, el director del comité, el que hacía los estudios de riesgo, porque, digamos, presentaban unos estados financieros que no estaban dándole la situación real de la empresa, como cuando Betty la Fea. Entonces hacían todo para que se viera bien, y por detrás era donde estaba todo mal, ¿verdad? Incluso movían dineros como para que las operaciones de esta gente más grande aparecieran que sí las estaban pagando y no las estaban pagando. Este, entonces, yo ahí, digamos, veo la importancia de las razones que veíamos, no sé, hace 2 semanas, y los estudios que uno le hace a los estados financieros, que digamos un contador se puede juntar con el auditor interno y digamos, presentar un panorama muy bonito que al final de cuentas no es el real, y a la postre, o sea, dan a la postre con toda la empresa, ¿verdad? Digamos, en este caso se llevaron el dinero de mucha gente que nada tenía que ver, pero lo mismo puede pasar con una empresa que al final, digamos, los directivos puede que ni siquiera se estén dando cuenta porque están confiando en el gerente financiero, en el contador, en el auditor, y les están presentando cosas que, digamos, que no son un panorama que no es el real. sí, exactamente. Y es que yo por lo menos en esta parte es como cuando uno agarra y se pone a ver, yo siempre les digo, eh, ¿se acuerdan del cementazo? Sí, todo el mundo se acuerda, ¿verdad? Todos nos acordamos de qué es el cementazo y qué fue lo que pasó con el cementazo, ¿verdad? Pero cuando la gente se va a ver qué va a pasar o qué fue lo que pasó con
los involucrados y todo el mundo va y trata a Juan Carlos Bolaños de tantas cosas, con razón o no, yo no me voy a meter en eso, pero con razón o no, de ahí, uno ve y uno dice, pero ¿qué pasó con el análisis de riesgos? ¿Qué pasó con la empresa? ¿Qué pasó con el agente de riesgos? ¿Qué pasó con la gente, con los auditores? ¿Qué pasó? Hay un montón de cosas que uno llega y dice, de qué complicado, o sea, porque si nos acordamos de todo el despelote, el cementazo, todo se hizo de re mal, ¿verdad? O sea, hay cosas que yo me acuerdo, tengo un amigo que trabajó en Oceánica, que era la empresa que dio el seguro para, si no paga Juan Carlos Bolaño, nosotros pagamos. Y cuando pasó todo, fueron los primeros que se quitaron, ¿verdad? Y él me decía, no, nosotros qué estamos diciendo, que no vamos a pagar. ¿Por qué? Porque es que todo lo hicieron mal ellos internamente. Yo, y sí, muy fácil ahora, ¿verdad? Ahora sí es muy fácil. Pero Pero sí, eran que este tipo de cosas es muy, bueno, por lo menos a mí me parece muy llamativo, muy interesante. Y aquí, por más que usted quiera hacer las cosas bien, en muchas ocasiones ya es cuando vemos la mano, digámoslo así, hasta criminal, si se quiere decir así, creo, de mucha gente, ¿verdad? De cómo se involucra mucha gente a hacer este tipo de cosas. Y, Y lo que decía Jennifer, de ahí, bien que mal aquí lo que hay es una colusión, lo que están haciendo es que de aquí ya como ustedes van a ver tal vez en los otros cursos o si lo han visto tal vez en otras cosas anteriormente, cuando hay este tipo de colusión, cuando hay esta gente que se pone de acuerdo, detectar cosas que todo el mundo sabe que están mal, es muy complicado, realmente es muy complicado. Pero no, muy interesante, Jennifer. Muchas gracias por el caso y por la explicación. Compañeros, Gabriel y Catalina, perdón. Voy a compartir un toquecito. ¿Cuál caso nos van a exponer? Escogimos Aldesa. Ah, ok. Un caso Sí. también bonito. Mm, Se las trae ese caso, profe. Sí, sí, sí. eh, ahí sí se ve en pantalla completa. Sí. Todo súper. Ok. Bueno, buenas noches. Nosotros escogimos el caso Aldesa para investigar. Entonces, Ok, Gabriel, si sí. quieres empezamos. Vamos a ver. Bueno, en los inicios de Aldea fue fundada en el 68. Como dice acá, nació en una firma asesoría bursátil, que el profe nos puede explicar más o menos cómo es este asunto. Y cuando la empresa dio el paso al mercado de valores público, a finales de la década del 90, fue cuando empezó a crecer de manera relevante y a estructurar iniciativas de inversiones públicas y privadas tan conocidas como lo que es ahorita Terramol y también Terracampus, que es el complejo, el oficentro que tiene a la par Terramol. Ahí podemos continuar cada por favor. Ok, así como para hacerlo súper sintetizado, ya vamos a entrar en los detalles. Aldesa desde el 2018 empezó con problemas de liquidez, a lo que esto llevó a que se declarara, bueno, ya vamos a explicar por qué se declara en quiebra por un juzgado, pero se declara en quiebra la empresa por parte del juzgado concursal el pasado viernes 22 de julio del 2022. Aquí pueden ver imágenes más o menos de la gente que iba a reclamarles a Aldesa, e inclusive se dieron manifestaciones al frente del Grupo Nación, porque ya vamos a llegar a ese tema, porque no solo es Aldesa y los perjudicados, hay una maraña de cosas que se desata después de que se empiecen a indagar todo este asunto de Aldesa. Ok.
Vean, yo tuve problemas para interiorizar lo que sucedió. Básicamente, a como yo lo entiendo, eh, hubo manejos incorrectos del dinero a nivel desde el tope de Aldesa, ¿verdad? Entre ellos hubo falseamiento de datos y documentos, imposibilidad de material de enfrentar el convenio, violación a la cláusula par conditio creditorum, que significa cuando no se trata a los inversionistas de una entidad por igual, tengo entendido, a pesar de que todos aportan lo mismo. Entonces eso fue una violación, mala fe, fraude de ley, ilegalidad y mala fe de los promoventes. Le dieron información falsa a los inversionistas, disposición de patrimonio sin informar a su autoridad, falta de claridad en la información que daban, ausencia de la prueba e imposibilidad de verificación, inducción al error y vaciaban consentimiento de acreedores, abuso de las formas jurídicas para respaldar el apoyo a este convenio, información contable incompleta, desactualizada y que no está auditada. O sea, fue como, ahí lo explicaban en una entrevista que vi como una bola de nieve, como que en algún momento como que se salió de control debido a negligencia y a corrupción de Aldesa, ¿verdad? De la misma. Esto sumado bueno, eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero esto sumado a la falta de auditoría, digamos, de la SUGEVAL, que es la Superintendencia General de Valores. Lo que explican en varios artículos es que esto se pudo haber, digamos, detenido, esta bola de nieve se pudo haber detenido antes, mucho antes que tantas personas sufrieran, jurídicas y físicas sufrieran tantas pérdidas, pero debido a la negligencia y a la corrupción de los superintendentes e intendentes de la SUGEVAL, este caso ya cuando explotó ya era como demasiado tarde para mucha gente y mucha gente perdió un montón de dinero. Y a 6 funcionarios de la SUGEVAL se les atribuyó el delito de incumplimiento de deberes de fiscalización y supervisión a Aldesa. Entonces, Correcto. por A esos encima de seis, eso está, ¿verdad?, el fallo de parte de los funcionarios. Dale, Gabriel. sí, perdona, más bien, a esos 6 se les condenó a pagar 2 millones de colones a cada uno. Y además, algo que estaba comentando Catalina, que la intervención que se dio en Aldesa fue hasta octubre del 2021. O sea, esto venía con problemas desde hace rato, pero hasta el 2021 fue que se dio la intervención en Aldesa. Antes de eso, en el 2019, detienen a Javier Chávez. ¿Quién es Javier Chávez? Javier Chávez era el presidente de Aldesa. Acá es muy curioso lo que pasa, porque leyendo, como dijo Catalina, hay demasiadas información por todo lado y alguna explica noticias, pero eso no tiene nada que ver con el proceso de Aldesa. O sea, va con Aldesa, pero eso no tiene nada que ver con Aldesa. Entonces, llegan uno a confundirse porque entonces está leyendo algo que es de Aldesa, pero no tiene nada que ver con el proceso que se está dando y confunden mucho. Acá, el semanario Universidad explicó algo de hasta dónde llegan los tentáculos de Aldesa y al gobierno, las superintendencias y hasta la fiscalía. Entonces, llega a ver de que Javier Chávez, presidente de Aldesa, exdirectivo del Financiero, de la parte de la Nación, y además mencionado en los Panama Papers, tiene de esposa a Adena Camacho, que fue coordinadora del Consejo Económico y representante ante el BID, que es la esposa de Javier Chávez. Ahí se dice que la metieron por ahí a Adena Camacho como para unas situaciones, no sé si leí bien o estoy equivocado, como para condonar algunas deudas, una cosa así extrañísima, pero como que por ahí la metieron a ella para que ayudara en algo, me imagino lo que estaba pasando con Aldesa. Luego, hay 3 personas, un columnista de La Nación, ex tesorero de Aldesa, que también está por ahí metido, Luis Mesalles,
también Fernán Vargas, vicepresidente de la Nación y accionista de Aldesa, y también Mario Montenegro, directivo de Aldesa y de la Nación. Y dentro de ahí también está embarrado el vicepresidente y accionista de Aldesa, exdirector de la Nación, también mencionado en los Panama Papers, Eduardo Ulibarri. Ahora, esta es la parte entre la Nación y Aldesa. La parte de la Fiscalía, está la exfiscala general, Emilia Navas, y también su cónyuge, Francisco Campos, que es el abogado de Javier Chávez. Y si nos vamos también hacia el lado de la administración del expresidente Alvarado, está Luis Carlos Delgado, del CONACYT, que era concuño de Javier Chávez, y también la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que fue superintendente de entidades financieras desde el 2020, que fue miembro del Comité de Inversiones de Aldesa entre el 2013 y el 2016 y directora de la Junta Directiva de Aldesa del 2001 al 2002. Entonces, hay muchísima gente embarrada en este asunto de Aldesa que al final, a lo que terminé leyendo, no se ha resuelto nada con las partes afectadas. Aún no se han vendido, o sea, están esperando para vender los activos de Aldesa y poder ver qué se hace con las personas. Y a lo que tengo entendido, Javier Chávez todavía o sea, ni siquiera está detenido, sigue libre. Entonces, estos son más o menos de todo lo que conlleva, ¿verdad? Una pésima administración, o sea, no manejar bien dineros, mandarlos por otros lados, al final robarse la plata o malinvertirla, llega y embarra muchísima gente, a muchísima gente, incluido gente que está con cierto poder dentro de la administración pública y la fiscalía. Sí. Sí, es un tema muy complejo que cuando ya uno empieza a ahondar, uno se da cuenta que sí, fue completa corrupción desde todas las partes, inclusive desde una entidad que se supone que debe auditar ese tipo de actividades. Y hay un montón de personas, no me acuerdo cuántas eran, si eran 2000 o no sé, eh, que perdieron el dinero y no se sabe si a la hora de liquidar la empresa se les va a devolver. Dicen que tienen prioridad los inversionistas, pero de aquí a cuándo se va a lograr, no sé, o sea, está muy complicado el asunto. Pero sí, Sí, sí. Yo aquí, vamos a ver, como primer punto, yo creo que aquí lo más importante es ver, como les decía, las finanzas tienen que ser muy transparentes. Pero en este tipo de casos que ustedes ven con gente con tanto poder, gente que está en un lado o está en otro, o estuvo, y no están en un ministerio, ahora estaban en otro antes, y no era el presidente de alguna cosa, o están en así. Vamos a ver, y no es que estas personas no tengan la capacidad para estar ahí. Es que yo no sé en qué momento, bueno, cada quien tiene sus ambiciones y sus cosas, ¿verdad? Pero de ahí, yo no sé, yo a veces como que este tipo de cosas se las pongo para que vean que muchas veces nos quedamos con cosas que pasan a nivel internacional, ¿verdad? Y supongo que todos en algún momento hemos escuchado de Enron y empresas así donde han habido fraudes y han habido un montón de cosas, y aquí a nivel país han pasado muchas también. Y aquí lo que decía incluso Jennifer con el caso Jamber, Jamber era una empresa exitosísima para los ojos de todo el mundo. Usted veía los estados financieros auditados por una de las Big Four, todo, y de ahí se les fue. O sea, ¿qué pasaba? Diga, lo que dicen incluso en muchas cosas, o presentaban estados financieros a varios bancos a la vez, y cuando presentaban la información que venía auditada, veían que tal vez no tenían pasivos,
se iban a varios bancos con los estados, pedían créditos y les daban créditos en 3 bancos a la vez, donde no se podían pagar, ¿verdad? Increíble. Y, y ahí vamos a ver gente que uno dice muy exitosa con negocios, gente con mucho poder, gente con su reputación, su renombre, ¿verdad? Eh, pero aquí pasan este tipo de cosas y realmente por lo menos yo siento que son cosas lamentables. En Aldesa puntualmente hay muchas, yo trabajaba en una solidarista, yo les había comentado, no invertimos en Aldesa por suerte no invertimos en ese momento en Aldesa, pero sí hay muchas solidaristas que sí metieron mucha plata en Aldesa. ¿Por qué? Porque yo les voy, y aquí yo voy a una parte donde yo podría incluso defender a las juntas directivas o a las empresas o a la gente que invirtió en Aldesa. ¿Por qué? Porque esta gente eh, dice, bueno, ¿y quién es Aldesa? Ah, no, Aldesa es una empresa, tiene un montón de años, está regulada por su GEVAL, tiene estados financieros auditados y tiene todo. Bueno, entonces es confiable. Sí, 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 es una empresa confiable. O sea, realmente a los ojos de la gente es una empresa confiable. ¿Qué pasó con Aldesa en este caso? Aldesa como tal es regulada. Sí, Aldesa como tal es regulada. Aldesa también pasó mucho o tanta esta plata que pasó, no la invirtió ellos o no la sacaron ellos. Ellos lo que se pusieron a invertir, creo que fueron algunos temas inmobiliarios, que esa parte no es que es una empresa aparte, que eso no está regulado. Y ahí es donde es muy fácil, ¿verdad? Si usted tiene la salida de esto y nadie le cuestionó, nadie le dijo nada y no se midió el riesgo, simplemente nadie lo vio. Por eso no sé si también a ustedes se los dije en algún momento, pero eh, a nivel nacional, muchos bancos, muchas entidades financieras eh, hablan de que hacen análisis de riesgos, evaluaciones de riesgos y todo esto. Y yo a veces me pongo a ver y me cuesta creerles, ¿verdad? Porque a mí qué me pasa con este tipo de cosas, que yo tengo, no sé, 15 años, 12, 15 años de estar escuchando que todo el mundo hace análisis de riesgos y que era un boom en ese momento y hoy sigue siendo un boom. Y lo peor es que como que seguimos en pañales. Entonces, vieron qué complicado ese tipo de cosas. Eh, y sí, 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 este tipo de empresas se complicaron mucho a algunas personas, incluso Aldesa dio un plan de salvamento, creo, y se lo rechazaron. Entonces, ahí es cuando uno agarra y ve este tipo de cosas y son cosas que por lo menos no deberían ser y no deberían pasar, ¿verdad? Y aquí que tenemos un factor común con los dos casos. Aquí es Aldesa está supervisada por su jefe y Copemex está supervisado por su jefe. Vamos a ver, las regulaciones de las superintendencias a nivel nacional son realmente rigurosas, realmente son muy rigurosas. Hay un problema que cuando usted llegó y escucha que una superintendencia va a intervenir una entidad financiera, una entidad que maneje valores o incluso una aseguradora o temas de pensiones, muchachos, ya es cuando va a llegar hasta la intervención, sí, pero posiblemente llegó 2 o 3 años después de lo que tenía que haber llegado. Y ya en ese momento, casi que es ir a ponerle candado. Entonces pueden ser muy rigurosas la normativa y el cumplimiento que tienen que ser, sí, muy rigurosa, pero este tipo de cosas y este tipo de análisis que hacen tal vez las superintendencias, eh, vieron que a veces sí llega un poco tarde.
para no terminar y no casarlos más con este cuento, yo hace un tiempo, hace unos años, me había puesto, eh, bueno, yo la mayoría del tiempo yo he trabajado en auditoría interna y externa. Y entonces me puse como a especializar un poco más en temas de auditoría forense, que son auditorías como estas, de fraude, de donde hay cosas de así, ¿verdad? Que no deberían pasar. Hicimos el análisis con un abogado, con un profesor abogado, y veíamos el tema de, por ejemplo, el caso del cementazo. Vean, han pasado, creo que son 4 o 5 años, creo que ya son 5 años, y alguno me dice qué ha pasado. Nada, no ha pasado nada, absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando uno agarra, ve y se pone a analizar las cosas y dice, qué complicado, ¿no? Qué complicado ese tipo de asuntos, pero eventualmente vamos a ver quiénes son los que van a asumir todo ese tipo de temas. Listo, muchachos, muchísimas gracias por los trabajos. Realmente creo que el mensaje al final es, podemos hablar de finanzas y puede sonar muy bonito todo, pero hay gente que es muy hábil para algunas cosas. Entonces, sí, sigamos, sigamos. Listo. Yo les traía también una presentación, bueno, tal vez les voy a comentar un poquitito del trabajo final. El trabajo final, yo se los espero poder mandar. La idea tal vez no es hacer la clase ni generar una hora así. Lo que yo les voy a decir es que podemos hacer, yo les voy a mandar el trabajo final que va a ser un tema de análisis de proyectos que ya casi lo vamos a ver. Tampoco es que van a tener que hacer los cálculos, yo se los doy para que ustedes nada más hagan la vida en si el proyecto va o no. Tengo un casito que quiero ponérselos en el trabajo, realmente es una lectura y ahí que ustedes comenten qué es lo que se va a hacer. Y un punto de las razones financieras, bueno, del análisis horizontal y vertical y de algunas razones financieras que les voy a dejar. Es, vamos a ver, no es ni complicado ni largo, pero sí se requiere un poquito de tiempo. Entonces yo quiero dejárselos por lo menos por ahí del martes para que ustedes lo puedan entregar el viernes y nada más lo suben. Regálenme un segundito, por favor. Muchachos, me regalan 3 minutos, por favor.
Muchachos, si gusta, pues, hacemos un necesito unos 5 minutos para que si tienen que ir a, no sé, a hacer alguna cosa y ya regresamos, cualquier cosa. Gracias.
Bueno, muchachos, ya están por acá. Sí, 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 Perfecto. profe. Qué pena, qué pena. Muchachos, es que les comento, hoy estoy en cierre. Entonces hay unos asientos que tengo que estar aprobándolos. Entonces cuando me escriben tengo que estar en esas. Pero yo creo que ya ahorita espero que terminemos. Miren qué entretenido. Listo, listo, muchachos. Bueno, lo que les comentaba muy rápido, tal vez para recapitular. La tarea, sí, la tarea va a ser como, bueno, un caso que les voy a dejar. Ahí básicamente, incluso en el mismo caso, dice lo que se debe hacer. Eh, Viene un tema que va a ser muy simple, que ahorita lo vamos a ver, que es análisis de proyectos. Y yo les voy a dar todo el cálculo, nada más ustedes tienen que ver la interpretación. Y el último tema es el análisis de las razones financieras. Yo igual le doy eh, más bien un análisis horizontal y vertical, y yo creo que con eso estaríamos. Realmente van a ver que no es nada complicado. Eh, Se los dejaría como se los pondría, sí, se los dejaría como el martes, igual yo les avisaría cuando ya los tienen para que lo puedan ir trabajando en los días y ya el viernes nada más para que lo puedan subir a la página. Si lo suben antes, no hay ningún problema. No sé si esta parte tienen alguna duda. Profe, sí, yo no entendí muy bien esta tarea, lo del proyecto final, ¿es así? Exactamente, exactamente, sí, 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 es que realmente el proyecto final como en esto está un poco complicado. Entonces sí, realmente sería esto. Ok, Porque ya nos queda solo la próxima semana, ¿no? Y sí, correcto, terminamos. Ok. sí, correcto, correcto. Entonces, usted nos va a mandar un caso, es que no comprendí muy bien el asunto del proyecto final. ¿Podría explicar otra vez, profe, para quedar Ok, claro? digámoslo así, van a ser como una tarea, pero la tarea tiene tres partes. La primera va a ser un caso de una empresa donde ahí se indica, básicamente ahí se exponen algunas preocupaciones del gerente financiero y ustedes tienen que hacer la interpretación con unos estados financieros que hay dentro del mismo caso. Esa es la primera. La segunda es, ahorita vamos a ver un tema de análisis de proyectos. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Yo les voy a dar la información completa y ustedes nada más me van a tener que decir si el proyecto es viable o no. Y ya les voy a decir cómo es que se tiene que analizar. Y la última es de lo que vemos del análisis horizontal y vertical, hacer un caso de eso, de un ejemplo, de un estado que yo les voy a dar. Entonces, nada más es eso. Ok, ok, pura bien, profe. Perfecto, perfecto. Eh, Ahora sí, muchachos, volviendo al tema ajá, de la parte de evaluación de proyectos. Aquí yo les hice una presentacióncita. De hecho, la presentación ya está en el campus. Ujú. Aquí, muchachos, vamos a ver un tema que es muy rápido. Realmente no es un tema complicado y es un tema muy normal que se usa en finanzas para la evaluación de los proyectos. Bueno, primeramente, como dentro de las partes importantes es que se dice que para analizar inversiones de capital hay varias formas, hay varias dimensiones con las que se podría hacer. Entonces está una dimensión estratégica, una económica, una ambiental
Y en este caso, por lo menos la que nos compete en este curso y en esta clase es la de la dimensión financiera. ¿Pueden haber otros? Sí, pueden haber otros. Temas sociales, temas de otro tipo, de otra índole, entonces realmente ahí pueden haber varias formas. ¿Qué es la idea fundamental de todo esto? De lo que vamos a ver, es poder determinar si un proyecto es viable o no. Si un proyecto le va a agregar, nos va a agregar valor a la compañía, nos va a agregar un valor en procesos, nos va a agregar un valor a algo puntualmente. Entonces, a nivel de finanzas, vamos a empezar a ver algunos puntos que son los relevantes para poder hacer este tipo de análisis. A veces podemos pensar que, a pesar de que la pregunta no parece muy compleja, hay algunos aspectos que sí pueden hacer que esto se nos complique un poquito, ¿verdad? Nos pueden decir que si es rentable o no. ¿Qué podemos evaluar o qué vamos a evaluar en un proyecto para saber si es rentable? De la vida útil puede ser un aspecto. ¿Qué otro aspecto puede ser parte del análisis? Si nos va a ayudar a mejorar costos. Nos puede también otro punto que nos va a llamar la atención es que si con esto mejoramos la calidad o si mejoramos la producción, entonces también puede ser parte de esto. La información fundamental que vamos a tener en este caso viene desde una perspectiva ya financiera y económica. Entonces, para saber si la aceptación de un proyecto está relacionada directamente a su capacidad de generación de flujos y utilidades. A mí me gusta, esto es muy contable, muy contable, pero a mí me gusta por lo menos llevar esto a la definición de lo que es un activo a nivel de norma, a nivel sí, de norma. Cuando, por ejemplo, en una empresa queremos comprar una máquina, equipo y cosas así, dice la norma que para saber si va a ser un activo, tiene que cumplir un requisito, que es si esto nos va a generar flujos futuros, nos va a generar flujos de dinero en el futuro. Entonces, yo a veces, por lo menos, tal vez voy a contar un caso muy rápido. Yo cuando hacía auditorías, principalmente en sector público, hay una parte donde si hacen una construcción, por ejemplo, de un edificio, tienen que tener obras de arte. Entonces, esas obras de arte las meten como, creo que les ponen un nombre como Pinoteca, algo así, no recuerdo bien el nombre. Entonces, yo siempre decía que esto no era un activo, o sea, que para mí era un gasto más allá de lo que valga la obra, porque mi giro de negocio no es vender obras de arte. Entonces, para mí eso es un gasto. A nivel de sector público, hay un tema que pide la Contraloría que haya esto. Entonces, digamos, tampoco hay tanto que hacer. Pero en una empresa privada, cuando que trabajé en esa empresa, me dijeron, es que vas a conseguir una obra y vamos a meterlo como un activo. Y digo yo, no, como activo no va. Es que sí, porque lo quieren meter como activo. Y yo, no, es que no sirve como definición de activo, no va. Porque realmente es eso, ¿verdad? No es que la empresa hacía productos de retail y no incluía cuadros, entonces es como la parte que aquí vamos haciendo como la misma parte, o sea, yo voy como haciendo el análisis de qué es realmente lo que queremos ver en este tipo de casos o en este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que queremos? Saber si los flujos que nos va a dar ese proyecto nos va a hacer que esto sea rentable o no. ¿Qué información es necesaria? Los años de vida útil del proyecto. Determinar la inversión inicial para poner en marcha el proyecto. Proyecciones de utilidades y de flujos de efectivo del proyecto. Y una tasa
de rendimiento mínimo aceptable. Este punto 4 lo vamos a hacer un poco más adelante, pero esto es uno de los puntos más importantes, tal vez a nivel de este curso, que nos va a ayudar a saber si un proyecto es viable o no. Entonces dice que en palabras sencillas, si da más de lo que invertí, debo hacer el proyecto. Entonces, si yo hago una inversión o mi inversión inicial es voy a ponerles un tema muy simple, 1.000.000 de colones. Y si yo me pongo a ver los flujos y tal vez el primer año me dice que tal vez es un proyecto a 3 años, invertí 1.000.000 de colones para ponerlo en marcha. El primer año me va a dar un rendimiento, me va a dar un flujo neto de 300.000 colones. El segundo año un flujo de 500.000 colones. Y el tercer año un flujo de 1.000.000 de colones. Entonces, viendo esto y cómo se analiza esta información, ese proyecto sería viable. ¿Por qué? Porque me está generando más de lo que estoy invirtiendo. ¿Qué vamos a ver aquí? Y aquí tal vez es... Aquí está. Aquí viene la inversión inicial. Esta inversión inicial, cuando la vayamos a ver, esta inversión inicial siempre lo vamos a poner como si fuera un año y va a ser el año 0. O sea, lo primero. Aquí viene el año 1, el 2, el 3. Aquí lo que estamos hablando es que es un flujo o este es un proyecto que es a 5 años, donde tenemos la inversión que voy a hacer, todo lo que yo voy a meterle para ponerlo en marcha. Y aquí vienen los flujos que me van generando en el proceso. Y aquí vamos a poder determinar si es viable o no. Vean, esto se puede hacer para proyectos de todo tipo. Cuando les digo de todo tipo, es desde un proyecto pequeñito que puede durar 2, 3 años, hasta proyectos enormes, como por ejemplo una concesión de, no sé, autopistas del Sol, que son como 40 años. El análisis que se puede hacer es el mismo. Entonces, también para que lo tomen en consideración en algún momento si les presentan esta información. Yo siempre les digo, realmente a mí en este curso no me interesa que ustedes sepan calcular esto. Por eso realmente los cálculos yo se los voy a dar hechos. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes puedan interpretar si el proyecto es viable o no. O sea, básicamente, si ustedes estuviesen en una junta directiva y les presenten el proyecto, que ustedes puedan determinar si el proyecto es viable o no. Dice que hay proyectos de inversión, que se refiere a flujos negativos, que erogaciones, que aquí cuando hablamos de erogaciones es que son salidas de dinero, que ocurren normalmente al inicio del proyecto y que se hacen para adquirir activos como terrenos, edificios, equipos. También dice que se debe tomar en cuenta lo que le interesa a las inversiones marginales, es decir, aquellas inversiones que son necesarias para el resultado de la ejecución del proyecto. Se tienen que tomar en consideración algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, si queremos comprar una máquina no sé, de cierto tamaño, de cierto calibre, y esta máquina para traerla a nivel, la tenemos que traer de China, por decirles algo. Hay que considerar los gastos de transporte. Y si hay que traerse una persona para que haga la instalación y que deje la máquina funcionando, también es parte de la inversión que se tiene que hacer y el análisis de los flujos que se tienen que hacer. Si hay la máquina, porque a veces esto pasa, aunque ustedes no lo crean, la máquina puede ser china, pueden dejarlo instalado, pueden dejarlo funcionando, pero por eso les digo, esto pasa, pueden ver el manual de la máquina y todo está en chino y nadie en la empresa sabe nada de chino. Entonces, si se ocupa una traducción, si se ocupa hacer este tipo de cosas, también entra dentro del valor de la maquinaria.
y eso se los digo, a veces suena un poquito exagerado, pero incluso esto se los digo que ha pasado en bancos, en bancos grandes a nivel nacional, que se han puesto a cambiar de sistema y no todo el mundo sabe cómo funciona, porque así se los dejaron instalados. También debe incluirse la inversión que se debe hacer en la empresa para el capital de trabajo. Esto es para la inversión que sea necesaria para que el proyecto o la máquina, en este caso que estamos hablando, esté en funcionamiento. Entonces yo les decía a la filmina anterior que vamos a tener un año cero. Y este año cero es donde se habla de la inversión inicial. Entonces, por ejemplo, aquí se dice que se va a comprar una máquina que tiene un valor de 100, un equipo que tiene un valor de 50, se tiene que hacer alguna construcción, una adecuación de un espacio que tiene un valor de 200 y tiene un capital de trabajo que son otros 50 y al final, ¿qué voy a decir yo? Mi inversión inicial, o sea, lo que yo tuve que invertir para que esto empiece a funcionar, son 400. Ahora yo llego y voy a hacer un análisis de los flujos de efectivo. O sea, ya tengo una inversión inicial, ya pagué, ya estoy poniendo en marcha un proyecto. Bueno, aquí me faltó, esto es un año, esto es el año 2 y este es el año 3. Están separaditos, pero no les puse los años. Entonces podemos ver que al final de los ingresos, de la depreciación, las utilidades, todo esto, nos va a generar un flujo de efectivo. Entonces dice que el primer año este flujo va a ser de 40, el segundo año va a ser un flujo de 75 y el tercer año va a ser un flujo de 115. Si lo vemos así, teníamos una inversión inicial muy rápido, tal vez voy a adelantarme, muy rápido. Habíamos dicho que aquí, perdón, aquí se habían invertido $400 para poner en marcha esto. Y aquí estamos diciendo que estamos consiguiendo 105, 220. Sí, 220 al final de los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy invirtiendo más de lo que me está generando o lo que me va a generar el flujo. En resumen, este proyecto en este caso no sería viable. También viene una parte que dice que son los valores residuales. Entonces dice que aquí se presenta al final de la vida útil del periodo. Esto siempre va a ir en el último año. Entonces se tiene que contemplar ahí. Es importante señalar que se debe incluir la recuperación del capital de trabajo. También se tienen que considerar algunos aspectos fiscales, los aspectos tributarios para disponer de la inversión. Incluso si hay, en este caso no les va a afectar en nada, pero si queremos cambiar, si tenemos una máquina y la queremos cambiar y la vamos a vender por debajo del valor que lo tengo en libros, voy a tener un escudo fiscal. Si lo estoy vendiendo por encima del valor en libros que tengo, voy a tener que pagar impuestos. Entonces también son cosas que se van considerando en este tipo de proyectos. Aquí venimos a lo que en un momento les comenté anterior, hay algunas diapositivas atrás. Perdón, algunas diapositivas atrás. Vamos a tener una tasa de rendimiento mínimo aceptable. Esta tasa mínimo de rendimiento aceptable es, en resumen, lo que la empresa desea obtener para el tipo de proyecto, dependiendo del tipo de proyecto. Aquí dice que el porcentaje de rendimiento es de un 20%. Entonces, ahorita vamos a ver que nosotros vamos a determinar el BAN, que es el valor actual del dinero, y vamos a tener también el TIR, que es una tasa interna de retorno. Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis del TIR
con esta tasa de rendimiento y ahí vamos a determinar si el flujo, si el proyecto es viable o no es viable. Entonces ya con esto vamos a agarrar, comparar los flujos y vamos a hacer análisis de los proyectos. No, todavía nos falta un poquito. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema. Y aquí yo creo que Jennifer lo dijo muy bien cuando estaba exponiendo el caso de Copemex. Hace, no sé, 10, 12 años cuando explotó lo de Copemex y que el valor de cuando la plata valía de 800.000 colones, 900.000 colones, era diferente tener 800.000 colones o 900.000 colones hoy, ¿verdad? O sea, generar eso de posiblemente hoy debe ser un equivalente a, no sé, tal vez 1.500.000 o un poco más, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que no es lo mismo tener hoy de 1.000 colones que tener 1.000 colones hace 10 años o hace 20 años. Y no hacer lo mismo tener 1.000 colones en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar aquí? Que el valor de dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo va a cambiar. Entonces, yo les voy a poner siempre un caso y ustedes, y yo creo que todos son bastante jóvenes, pero si ustedes van a ver y hablan con familiares, ya sean con sus papás, con familiares ahí cercanos, y tienen casa propia, y ya están terminando de pagarla o ya la pagaron, les van a decir que cuando empezaron a pagar ese crédito les costaba un montón. Qué complicado era que quedábamos bien o quedábamos ajustaditos, pero ahí salíamos. Pero en los últimos años les van a llegar y decir, ah, pues, si ahorita yo lo que pago conozco un caso que dice, yo lo que pago ya en estos últimos años del crédito eh, son 75.000 colones. Y sí, pero pónganse cuánto eran 75.000 colones hace 15 años. Era un montón de plata. 20 años, era un montón de plata. Entonces, ahí es cuando uno ve que el valor del dinero en el tiempo siempre va a ir cambiando. ¿A qué queremos llegar aquí? De que realmente lo que hoy vale, tener 1.000.000 de colones, no es lo mismo que haber tenido 1.000.000 de colones hace 5 años, y no va a ser lo mismo que tener 1.000.000 de colones en 5 años, ¿verdad? O en 5 años más, en el 2027. Entonces no es lógico, no está bien que yo llegue y diga, bueno, yo voy a agarrar y me van a pagar y con esto nada más voy a decir, voy a pagar un crédito de 100.000 colones durante los próximos, no sé, 65 años, 60 meses. Entonces voy a llegar y hacerlo así como tan fácil. No es tan fácil así. Se lo voy a poner de la forma más simple que tal vez a veces uno no lo analiza así. Nosotros en el trabajo tenemos, bueno, la solución de la caja. Nosotros les cobramos a cada asociado 500 colones mensuales para un club que tenemos en Coronado. El club es un club muy grande, tiene gimnasio, tiene piscina, tiene salones, tiene cancha de fútbol, cancha de fútbol 5, cancha de básquet, tiene ranchitos, bueno. Y el asociado puede entrar gratis. Bueno, paga 500 colones durante el mes y puede entrar gratis. Ese monto no se ha cambiado en un montón de años. Hace unos días, Finanzas llegó y dijo, vamos a ver cuánto me equivalen esos 500 colones. Entonces, desde que no se ha variado ahorita, eso estaría si lo traemos a cuánto equivalen esos 500 colones hoy,
estaban hablando en finanzas que equivaldría o que equivale en este momento a unos 137 colones. Eso es lo que le estamos cobrando a la gente ahorita. O sea, si hiciéramos un análisis de cuánto deberíamos cobrarles para seguir manteniendo la calidad, las instalaciones y todo esto, tendríamos que elevarles el monto. No va a ser mucho, o sea, no va a ser mucho. Creo que eran como alrededor de 700, 800 colones. Pero de ahí hay un tema muy lógico, que la gente lo que va a decir de yo vivo en Guanacaste, a mí me interesa pagar un club en Coronado, si no voy a ir, o yo vivo en Limón y no me interesa. Es más, yo vivo en Coronado y tampoco me interesaría mucho. Entonces, también puede pasar. Tal vez como para verlo de una forma muy simple, aquí estamos diciendo que tenemos una tasa de interés que va a colocar del 10%. Entonces yo voy a ir depreciando, voy a poniéndole un factor de descuento aquí lo vamos a dividir en 3 años, año 1, año 2 y año 3. Entonces si yo voy a sacarle $2, por decirles algo, en 3 años, tal vez el año 1, esos $2 me equivalen a realmente a 1.82. El año 2 me equivale a 1.65 y el año 3, alguien podría decir, es que yo en el año 3 voy a tener $6. Sí y no. Cuando yo me pongo a hacer esto, voy a ver que realmente lo que voy a tener es un 4.97, póngale, bueno, aquí no lo estamos teniendo ningún símbolo, ni colones, ni dólares, ni nada. Pero realmente vemos aquí que si traemos esto a un valor presente, esto sí nos va a dar una diferencia. Ahora, para hacer esto, tenemos varias formas de evaluarlo. Y aquí utilizamos unos métodos que son muy tradicionales. Tenemos los métodos que son de los que no toman en consideración el valor del tiempo y el dinero, perdón. Tenemos la rentabilidad y la recuperación, que es la inversión entre los flujos, y la rentabilidad contable, que es la utilidad promedio entre la inversión promedio. Aquí tenemos el TIR y aquí tenemos el BAN, y aquí es donde realmente ya nos vamos a empezar a meter en lo que a nosotros nos interesa. El BAN es el valor actual neto. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ya hemos hablado, muchachos, que tenemos una inversión inicial, que es que es el año 0. La inversión y es el año 0. Vamos a tener flujos. Estos flujos los vamos a tener en los próximos años. Entonces, algo importante que creo que no se los he mencionado, la inversión inicial a nivel financiero siempre viene negativa. Entonces aquí vamos a ponerle esta inversión inicial. Si ocupamos, por ejemplo, cuando vimos el caso anterior de que tenemos invertimos $400, esa inversión estaría aquí en este caso negativa. ¿Qué nos interesa saber aquí? Y ver aquí, si vamos a tener un BAN que es mayor a 0, vamos a decir que el proyecto es rentable. Si el BAN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Entonces, esta parte es importante para la tarea de la próxima semana. Entonces, recuerden, yo les voy a dar el flujo hecho y les voy a dar cuánto es el BAN. Y les voy a dar cuánto es el TIR. Pero entonces recuerden que el BAN, si es mayor a 0, va a ser rentable. Si el BAN es menor a 0, no es rentable. Viene la otra parte, que es la tasa interna de retorno. Tal vez no voy a meter mucho en el cálculo porque sé que realmente para ustedes el cálculo no es algo relevante. Aquí en esta tasa, es la tasa de descuento que hace que los flujos sean descontados en el valor presente. ¿Qué vamos a ver esto? Esta tasa interna de retorno, la vamos a comparar con la tasa que nos dé el proyecto. Entonces el proyecto nos va a decir que va a tener una
tasa de rendimiento de un porcentaje tanto. Y eso lo vamos a comparar en un caso. Les voy a poner un ejemplo aquí, muy rápido, que creo que lo tengo por aquí, para que vean más o menos lo que yo les voy a dar. Ajá. Se los voy a leer y se los voy a proyectar muy bien y se los voy a mostrar luego. Este es el caso. Ajá. Eso es un presupuesto de inversiones. Así, tranquilos que esto no lo tienen que hacer. Yo no les voy a dar un caso como estos, pero sí les voy a dejar los flujos. O sea, no es que ustedes lo tienen que desarrollar. Dice que una empresa ha sido rentable en su operación y que adquirió una máquina con un valor de 15 millones, con una vida útil de 15 años y todo esto. Les voy a mostrar aquí como para que vayamos viendo algunas cosas. Este es el caso 1. Si yo les pidiera que ustedes empiecen a montar los flujos y de todo, tendrían que sacar toda esta información, que espero que la estén viendo bien, porque sé que a veces Excel sí es un poco pequeño en estas cosas. Tendrían que sacar cuánto de la máquina vieja, que aquí estamos viendo que es una máquina que vale 15 millones, que tiene una vida útil de 15 años, y que se quiere comprar una máquina moderna que vale 24 millones y que tiene una vida útil de 10 años. No me quiero meter mucho en esto porque realmente no quiero enredarlos, ni quiero agregarle mucha información al caso. Entonces, yo todo esto se los voy a dejar listo. Realmente no les voy a dar esto. Lo que les daría es como un caso de estos, donde les voy a decir que la inversión inicial es esta. También espero que se esté viendo. La inversión inicial es esta, que se lo puedo marcar aquí en amarillo para que se vea bien. Les voy a decir que estos son ese es el año 0. Ven que todos empiezan con, aquí estamos hablando de 10 años. 10 flujos, 10 años. Ese es el año 0. Bueno, sí, es porque está por el formato. Y aquí vamos a decir que la inversión inicial que tenía, que era esta, viene negativa. Y aquí vamos a tener los flujos mensualmente los flujos anualmente. Yo les voy a decir que el BAN es este. ¿Qué dijimos cuando el BAN es mayor a 0? Es rentable. Es rentable, exactamente. También dije, aquí yo les voy a poner el caso. Dice que la empresa tiene, me va a saltar toda esta parte, dice que la empresa se encuentra en un rango del 30% de impuestos, eso es lo que le cobraría Hacienda, y el costo de capital es de un 28%. Ok. Aquí yo les estoy diciendo que el TIR es un 31.13%. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el TIR es mayor que esta tasa de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que también es rentable. ¿Qué pasa si en este caso tendríamos los mismos datos? El BAN es mayor a 0 y el TIR es de un 25%. Ya eso hace que el proyecto no sea rentable. Entonces me van a decir, pero es que a nivel de avance es rentable. Sí, a nivel de avance es rentable. Pero a nivel de lo que la empresa espera obtener en el futuro como una tasa de rendimiento, como una tasa de una ganancia, no es rentable. Entonces, esto es la parte que yo les voy a dar. Casi que les voy a dar un ejemplo como estos. Le voy a dar los datos, les voy a dar el BAN y el TIR, posiblemente lo demás tal vez no se los dé. Me parece que no es necesario dárselos. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa que ustedes puedan analizar? Esto, si realmente el BAN es mayor a 0, o sea, si el proyecto es rentable a nivel de BAN, y si el proyecto es rentable a nivel de TIR. Entonces,
Y ese es el temita que les doy. No sé si esto, muchachos, va quedando claro. Yo sé que a veces se hace, lo intenté hacer lo menos teórico posible. O sea, sí, me parece que sí, más o menos. No, no, por eso. Yo sé que ustedes no son puntualmente de conta ni de administración. Bueno, sí, Jennifer sí. Pero, pero ustedes dos no. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan? Que esto es la información que ustedes les van a dar a nivel financiero para analizar un proyecto. Entonces, nada más si les presentan el BAN y el TIR, es para que ustedes sepan, bueno, si esto es un valor actual neto, y esto es una tasa interna de retorno, entonces ahí uno podría hasta preguntar cuál es la tasa que espera la empresa para tener de retorno y por lo menos para que ustedes tengan claro más o menos lo que se tiene que analizar. Aquí no les vamos, yo les daría casi que estos datos, les daría el flujo completo y ustedes nada más tendrían que decir si el proyecto es rentable o no. Y el otro casito, vieron que es un casito simple, muy, no sé, siento que es un vacilón interesante. Un caso que me dieron hace un tiempo y quería traérselos para que ustedes lo vean y lo analicen, pero van a ver que no es nada del otro mundo. Entonces, muchachos, como de aquí, si no tienen ninguna duda, si tienen alguna duda también. Perfecto, perfecto. Eh, Más bien, yo les iba a comentar, yo la semana pasada, no sé por qué, bueno, la clase pasada creo que solo estuvo Jennifer y Eddie la semana pasada. Eh, no tengo idea por qué fue, voy a preguntarle a la gente de la UM, no pude, no se me guardó la grabación, ya en esta, de hecho, me puse a revisar antes de todo para estar seguro que lo estuviera guardando, pero la vez pasada no se me guardó la grabación, entonces por eso que no les he subido el video. Voy a preguntarles a ellos a ver si me pueden ayudar. Creo que no, porque realmente generalmente la grabación me queda a mí, yo nada más lo que hago es que la subo, pero voy a consultarles a ver si hay alguna forma de conseguirla. Pero por lo menos lo que habíamos visto era la parte de las exposiciones que habían hecho, bueno, que habíamos hablado de los estados financieros. Y bueno, que en este caso solo vimos el estado de flujos y el estado de cambios y vimos un tema muy rápido sobre los estados financieros de la cervecería. Y creo que era eso básicamente. Y por lo menos, muchachos, de mi parte eso era lo que les traía hoy. Como les decía, yo les dejo el caso para que ustedes lo empiecen a trabajar por ahí desde el martes y casi que el viernes nada más dejarlo para entregar. Si ustedes gustan, yo igual me puedo conectar a la misma hora, 6:30. Si ustedes gustan para verlo, yo igual les aviso cuando está. Y si tienen alguna duda durante la semana, igual me pueden escribir. Eh, y listo. No sé, creo que sería por lo menos lo que tendríamos para hoy. A menos de que tengan alguna duda. Yo no, profe. Pura, muchas gracias. Profe, una consulta, ese trabajo, bueno, no sé qué tan posible sea que lo pueda subir antes. Es que la otra semana nosotros también tenemos trabajos digamos, de la materia normal de maestría. Sí, es cierto, tenemos dos grandes. Ajá, entonces, y las clases son martes y jueves, entonces, no sé si podría subirlo antes como para tener chance y que no se nos complique ahí los tiempos. Ok, ok, perfecto. No, voy a ver entonces. Voy a hacer todo lo posible para dejárselos subido. eh, Voy a intentar que sea hoy mismo. Voy a intentar que sea hoy mismo. Y si no, esperaría que sea mañana tempranito. Y yo cuando se los tengo ya les aviso.
Ok, profe, gracias. Perfecto. Perfecto, Muchísimas gracias. muchachos. Entonces, no, por lo menos de mi parte sería esto lo que tendríamos para hoy y muchas gracias. Yo creo que la próxima semana, no sé si será necesario que nos reunamos, pero por lo menos sería de casi que casi que estaríamos terminando o nada más la próxima semana sigue alguna duda para ver los temas, pero pues, supongo que por ahí por el WhatsApp nos podríamos de acuerdo. Gracias. Listo, Muchas muchachos. gracias. Buenas Muy bien, noches. muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Igualmente.